Dios mío, Jesucristo, sabe, Señor, nuestros corazones, Señor. Ha pasado, Señor, un día, Señor, que hemos dejado, Señor, este libro, Señor, en clase, pero sabemos y somos conscientes, Señor, que ese día sin ti, Señor, si no estamos leyendo tu palabra, si no estamos aprendiendo, Señor, de ti, si no somos constantes, Señor, es tan vacío, Señor, sin ti, Jesucristo. Queremos que nos enseñes ahora y nos enseñes eso, Señor, a ser constantes en ti, Señor, a ser disciplinados en ti, Jesucristo, para mantener una relación, Señor, fuerte y firme, Señor, en ti. Gracias, Jesús, por esta clase y háblanos. Como siempre, Señor, abre nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, y tú eres, Señor, soberano. Dios, te pedimos que nos des fuerza, Señor, si estamos cansados, Señor. Si hemos estado de temprano, Señor, en el instituto, estudiando, no sé, trabajando. Te pedimos que avives, Señor, esa fuerza que necesitemos, Señor, y permitas que podamos escuchar tu palabra, Señor, de verdad, como tiene que ser, para poder aplicarla, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que no sea una pérdida de tiempo, Señor, hoy esta noche. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Amén. ¿Qué estamos? 60 ya. Ajá. Palabras de vida eterna, ¿no? Quiero que tengas en cuenta algo, recuerdes algo importante. Lo que vimos en la clase pasada, vimos a los judíos colocando en primer lugar, no a Moisés, ¿no? Simplemente por el hecho de no querer entender la verdad, no querían entender la verdad, ¿no? Los judíos colocaban el milagro, lo que había acontecido con el maná, ¿te acuerdas? El milagro del maná en primer lugar también. Jesucristo les dice ahora también, ¿no?, que es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida, ¿no?, el cual es mucho mejor en todos los sentidos, no en todo aspecto, que el maná. Pero los judíos se entercaron y pusieron pretextos también para no creer. Eso lo vimos la vez pasada. Y pensando en eso, vamos a ir a versículo 60. Dice, palabras de vida eterna, versículo 60. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Hemos podido observar durante lo que hemos estado estudiando que hay tres grupos de personas, ¿no?, que escuchaban el discurso de pan de vida. Tres grupos de personas. Los judíos, bueno, líderes hostiles también, los líderes hostiles, y los seguidores de Jesús también, los seguidores de Jesús, ¿no? Los discípulos en general y pues los apóstoles también, ¿no? Los 12, los seguidores de Jesús. Judíos, líderes hostiles y seguidores de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de estos entonces? ¿Cuál fue la reacción de los judíos, no? Hicieron preguntas que procedieron de su corazón incrédulo, ¿no?, de su autocomplacencia y de gloriarse en la tradición también. Vamos a leer de nuevo el versículo. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, ¿quién la puede oír? Juan 6, 28 al 31 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿No qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, dice Juan 6, 28 al 31. Estos hombres también
murmuraron, ¿no? Murmuraron y despreciaron también. Murmuraron y despreciaron. Eso lo vemos en Juan 6, 41 al 42. Murmuraron y despreciaron. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Dice, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Entonces Juan 6, 41, 42 como referencia, ellos murmuraron y despreciaron también. Lo que hicieron también fue disputaron entre sí. Juan 6, versículo 52. Juan 6, versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Contendían, dice, entre sí, ¿no? Entonces disputaron, ¿no? Entre sí. Esa fue la reacción de los judíos, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos de Jesús. No quiero que se confundan, también eran judíos, no quiero que se confundan en eso. Estoy nomás tratando de separar los grupos, ¿no? Entonces, vamos a ver la reacción de los discípulos de Jesús. Juan 6, 60 al 65. Juan 6, 60 al 65 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿no? ¿Quién la puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, dice, y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, dice, del 60 al 65, ¿no? Estamos hablando aquí de un grupo de seguidores más o menos regulares del Señor. Era bastante gente, más o menos, bueno, no se sabe el porcentaje, pero era un montón de gente, ¿no? Como se indica en Juan 6:66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿no? Entonces quizá estamos hablando de centenares de personas, no sabemos, ¿no? Ahora, una vez terminado el sermón, ¿no? Parece que a estos discípulos pues no les agradó para nada, ¿no? Lo que dijo Jesucristo. Leamos de nuevo el versículo 60. Dice el versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿no? ¿Quién la puede oír? Por la reacción de los discípulos en Juan 6:66, cuando dice que le dieron la espalda y se fueron, ¿no? Podemos notar que no fue simplemente que no entendieron las palabras de Jesús, sino que para ellos fue difícil aceptar esas palabras, no simplemente no entendieron, ¿no? Y fueron a Jesús y le dijeron, explícanos más, no fue lo que hicieron, ¿no? Sino ellos no quisieron aceptar, ¿no? En el versículo 66 lo dice, ¿no? En Juan 6:66 lo dice, una vez terminado el sermón, parece que, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Entonces, ¿qué notamos? Que no solamente no entendieron, sino que no quisieron aceptar, pues, no quisieron aceptar eso. Ahora, los discípulos estaban disgustados, tenían un corazón rebelde, ¿no? Rebelde. Y esto fue lo que vio Jesús, y por eso hizo la siguiente pregunta en el siguiente versículo. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo,
¿Esto os ofende? Dice, ¿esto os ofende? ¿Qué llevó a los discípulos a tener esta reacción? ¿Qué llevó a los discípulos a tener esta reacción? No fue en realidad el duro sermón que pudo haber hablado Jesucristo, ¿no? No es un duro sermón para nosotros, ¿verdad? Si lo escuchamos, Jesucristo diciendo yo soy el pan de vida, ¿no? Vengan a mí, ¿es un duro sermón para ti? Definitivamente no. Entonces, no fue el sermón, sino fue la dureza de sus corazones al no querer entender. No querían entender simplemente, ¿no? Para nosotros esas palabras son increíbles, ¿no? Porque queremos entender, porque anhelamos estar con el Señor, porque nuestros corazones están abiertos para Él. No hay nada que se interponga en nuestra vida, en nuestra relación entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, si vemos que hay algo que se interpone en esa relación, lo desechamos y decimos, voy hacia el Señor. Él es el pan de vida, ¿no? Pero ellos no querían entender esta situación. Ellos tenían a Moisés como lo máximo, el milagro del maná como lo máximo, tenían el orgullo en sus corazones, en sus vidas. Y cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿qué? ¿Qué estás hablando? No entendían, no querían entender. La dureza de sus corazones, entonces. Ajá. Ellos, acuérdate de algo, ¿no? Ellos pasaban tiempo con Jesús también, pasaron regular tiempo con el Señor, ¿no? Pasaron tiempo con Jesús. Aparentemente lo seguían, ¿no? Quizá hasta en algún momento pudieron haber dicho yo doy la vida, ¿no? Por Él, por Jesús. Quizá es muy posible. Sin embargo, había algo que estaba ocupando el lugar de Dios, ¿no? Jesucristo no solamente se reveló como el pan de vida en este sermón, no solamente se reveló como el pan de vida, sino que también reveló a luz los corazones de ellos, ¿no? Para que ellos puedan ver su corazón, para que puedan observarlo, para que puedan entender el tremendo egoísmo, el tremendo orgullo, el tremendo error que tenían en sus vidas, ¿no? No solamente Jesús se mencionó ahí como yo soy el pan de vida y vengan a mí, ¿no? Sino que Él siempre hace las cosas en grande, ¿no? Y ¡pah! Reveló eso en sus vidas. Y esto me hace pensar en algo también. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta aceptar también las verdades de Jesucristo, ¿no? Para seguirlo en obediencia. ¿A cuántos de nosotros? A ellos les costaba pues dejar esa creencia, ¿no? Del maná, ¿no? Del milagro. Nosotros en nuestras vidas tenemos algún maná también que nos cueste dejar. Tenemos eso, tenemos ese orgullo. Hay ese maná que está interrumpiendo nuestra relación con Dios en nuestras vidas y algo que está obstaculizando nuestra relación con Dios en nuestras vidas. O de verdad tenemos un corazón libre a Él, ¿no? Abierto a Él. Muchas veces Dios nos pide retirar, pues, esas cosas de nuestras vidas, ¿no? Y aferrarnos a Él, aferrarnos a Dios. Pero el orgullo muchas veces y la dureza de nuestros corazones impiden eso, ¿no? Y no queremos dejarlo, no queremos dejarlo. No solamente es para la gente que no ha recibido a Jesucristo en sus vidas, es para nosotros mismos también, ¿no? Para la gente que no ha recibido a Jesús en sus vidas, es más duro todavía, ¿no? Es más duro todavía. Me acuerdo, hace tiempo que estaba conversando con alguien y de pronto le comencé a compartir la palabra y es cuando te das cuenta que alguien quiere rechazar automáticamente, ¿no? La palabra de Dios. Y me acuerdo que esa persona me dijo como, ya, cállate, ¿no? Ya no sigas más. Sabía en su vida que necesitaba del Señor, pero me dijo, ya sabes, cállate, ya no quiero escuchar más, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque sabemos que el pecado gusta, ¿no? El pecado es rico.
No, el pecado es rico para nosotros. Pero ¿a qué nos lleva? Nos lleva a muerte, y sabemos eso. Si no queremos aceptar realmente el error, el gran error de nuestras vidas y sacar esa suciedad de nuestras vidas, entonces vamos a estar obstaculizados todo el tiempo para tener una relación con Él. Tenemos que hacerlo, tenemos que quitarlo, ¿no? Y sabemos que el pecado te lleva a muerte. Y siempre que hablo que el pecado es rico, no puedo detener para dar el ejemplo del pescadito. Pero es interesante porque es una ilustración muy simple y a la vez te lleva a la verdad. Pues dice que había un hombre que estaba con su bote, ¿no?, en el mar. Y de pronto, este hombre estaba sentado ahí y en su anzuelo tenía un frasco así lleno de carnadas. Y si tú has ido a pescar, sabes cómo son las carnadas, ¿no? No es seca, sino siempre tiene que estar jugosa, ¿no? Entonces agarró la carnada así, la puso en el anzuelo y de pronto tiró con la caña o no sé, con el cordel y cae al agua, ¿no? Y de pronto el pescadito ahí. El océano es tan grande, pero ahí estaba la carnada. Ahí. El pescadito viene y solamente observa la carnada y la ve jugosa, la ve rica, apetecible y fácil de comer. Pero ahí en esa carnada vio que había un hilo, ¿no?, que iba hasta arriba, y ahí había la sombra de algo también arriba, ¿no? Y de pronto el pez piensa y dice: ¿cómo o no como? Es fácil para mí coger esa carnada, está tan jugosa, está tan rica, pero hay algo que es raro, sé que hay algo, la carnada viene con premio, sé que hay algo ahí. Pero de pronto el pez no pudo aguantar, ¿no? Y fue y chapó la carnada y el anzuelo jaló, ¿no? Y si tú has ido a pescar, sabes cómo es también, ¿no? Sientes. Y cuando sientes, jalas, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con el pez. Ya no fue pez, sino pescado. Y fue ceviche. Y fue muerto. Y eso es lo mismo que sucede también con el pecado en nuestras vidas. El pecado es rico, ¿sí? Apetece. Y está ahí para coger. Está ahí para coger. Hay algo que me impida a mí pecar. Hay algo que me impida a mí pecar. Si yo quiero, después de la prédica puedo salir por esa puerta y puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Pero ¿qué es lo que me impide a mí pecar? Amo a Dios con todo mi corazón. Con todo mi corazón. ¿Y sabes qué? Con toda mi vida, con toda mi mente, con toda mi alma. Y veo el pecado con el cordel ahí también. Sé cuál es la consecuencia. Sé que me lleva a muerte. Yo creo en la palabra de Dios. Creo hasta en la pasta de la Biblia, ¿no? Creo en la palabra de Dios. Y Dios me advierte y me avisa y me dice que no debo hacerlo. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no? Dios, yo puedo, ¿no? No va a pasar nada, yo puedo. ¿Quién soy yo para decir eso? Estamos hablando de Dios, todopoderoso. A veces nos olvidamos quién es Dios. Y Él me está diciendo, no lo hagas. ¿Qué voy a hacer yo para contradecir su palabra? ¿Quién soy yo para contradecir su palabra? Y no solamente me lo está diciendo porque es un mandato, sino que piensa quién es Dios, piensa lo que hizo desde el principio, enviando a su Hijo y su Hijo muriendo en la cruz. No solamente es un mandato, ¿no?, sino que es por amor también a cada uno de nosotros. Y somos conscientes de eso, a veces no. Y a veces es tan fácil para nosotros hacer lo que queremos, ¿no?, y pecar. Necesitamos vivir una vida para el Señor. Siempre lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo.
así te aburras. Porque la palabra de Dios lo repite y lo repite y lo repite. Y nosotros somos voceros del Señor. Y necesitamos repetir y repetir y repetir. Porque somos necios, porque somos lo vil y lo menospreciado. Si no estuviese la palabra de Dios escrita, tendríamos pretextos para decir olvidé. Pero la palabra de Dios está escrita en un libro, por el cual ahora tú no tienes, ¿no?, pretextos para decir, Señor, me olvidé de lo que tú decías. Porque tú, como un hijo de Dios, y manteniendo una relación con Él, estás buscándolo en su palabra, ¿no? Y Él no se va a cansar de repetirte que no lo hagas. No se va a cansar de repetirte que te ama. Necesitamos buscarlo. Necesitamos realmente pasar tiempo con Él. Necesitamos aventurarnos en lo que es vivir para Cristo realmente. No quiero ser un religioso, detesto eso, no me gusta. Ellos eligieron su propio camino, pues. En Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, dice. Y ya no andaban con Él, no, ya no andaban con Él. Tenían algo tremendo que estaba obstaculizando pues la relación de Dios y ellos, ¿no? Tremendo orgullo, algo que no se asemejaba al Señor para nada, ¿no? El orgullo, Moisés, el maná, viendo lo más grande que el Señor, y no era así. Versículo 62 dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice. Aquí en versículo 63 parece que Jesús, viendo la dureza de sus corazones, estaba diciendo, mi carne, como lo que es, pues no le puede beneficiar a ustedes, ¿no? No los puede beneficiar. Dejen de pensar, ¿no?, que yo les estoy pidiendo que coman mi carne como lo que es y vean mi sangre como lo que es. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que otorga vida eterna es mi espíritu. No vean las cosas literalmente, es mi espíritu, ¿no? Mi persona en el acto de dar mi cuerpo en sacrificio y mi sangre para que sea derramada. Eso es lo que les estoy diciendo. No es esta carne, este pellejo, ni esta sangre, no. Está hablando en sentido espiritual, de gran manera, de gran manera. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, dice, y quién le había de entregar. Jesús sabía todo entonces, ¿no?, del principio de su obra como mediador, ¿no? Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los 12, ¿no? Se le designa así a los apóstoles por primera vez aquí en este versículo, en el cuarto evangelio, ¿no? Hablando del cuarto evangelio, los 12. Dice versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? La forma de cómo se formula la pregunta aquí nos hace ver pues que Jesús esperaba una respuesta negativa, ¿no? Jesús esperaba una respuesta negativa. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los apóstoles 11 se mantuvieron fieles, ¿no? Se mantuvieron fieles. No se dejaron influenciar por las masas, pues, que abandonaron a Jesús, ¿no? Eran masas, acuérdate, centenares quizá. Decidieron a Cristo, se enfocaron en Cristo, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros hoy en día.
nos dejamos nosotros influenciar también por el mundo? ¿Nos dejamos influenciar por el mundo? ¿O nos mantenemos firmes a la decisión que hemos tomado nosotros, ¿no? Somos como truchas, ¿no? Las truchas nadan contra la corriente. Así nos sentimos nosotros, así somos nosotros. Nuestra lucha será constante, 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 hasta el fin, hasta el fin. Y la palabra te dice que te mantengas sobrio. Y me acordé de algo que me impactó mucho, un testimonio. Dice que había, y esto es real, había bueno, el papá de una señora estaba muy enfermo, muy enfermo. Y de pronto estuvo en el hospital, este señor, en el hospital mal, ¿no? Y estaba muriendo este señor. Y de pronto esta mujer sintió en su corazón decirle a su papá: tú puedes, ¿no? Vamos, sigue caminando, sigue adelante, sigue adelante. Y su papá estaba como, sino que ya estaba agonizando para morir. Y ella le dice a su papá: sigue, tú puedes, sigue adelante, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Vas a llegar a Cristo, vas a llegar a Cristo. Y su papá seguía agonizando. Y de pronto entra alguien al cuarto de hospital y le dice: ¿sabes? Déjalo ya, que se muera, ¿no? Ya va a terminar todo este tormento, ¿no? Deja que muera, ¿no? Y le agarró de la mano así a ella, y lo que hizo ella fue soltarle la mano y gritó más fuerte aún: tú puedes, papá, ¿no? Tú puedes, papá. Y su papá comenzó, y estaba mal, y era como que seguía en una lucha constante hasta el último día, y de pronto ella le dijo: tú puedes, hazlo. Y su papá expiró. Y esa persona lo contó con tanta convicción en su corazón, lo que había ocurrido, tremendo. Ella vio a su padre luchando hasta el fin, ¿no? Y es lo que pudo ver, que esa persona pudo llegar a los pies de Jesucristo en esa lucha. Este señor era creyente, pero la lucha fue constante, hasta el fin. Por eso la palabra te dice que te mantengas sobrio, ¿no? Que te mantengas sobrio. Nosotros vamos a llegar como llegan los que juegan fútbol americano, siempre lo digo, ¿no? Con la pelota ahí, corriendo, y al final, ¿sabes cómo llegan esas personas, no? Así, arrastrándose, ¿no? Con la pelota ahí en la línea, pero llegaron. Aquel que piense que va a llegar: estoy aquí, Jesús, dame mi corona ya, ¿no? Pues no está bien, corona a los pies de Jesucristo, porque no somos merecedores de nada, pero nuestra lucha es constante. El ser cristiano solamente es para valientes, siempre lo digo, ¿no? Y los valientes son los que van a ver el reino del Señor, los que van a verlo cara a cara. Es constante nuestra lucha. Versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, dice. Tienes palabras de vida eterna. Oh, bueno, antes de llegar a este versículo, estamos hablando de que los apóstoles, pues, ¿no? No se dejaron influenciar por las masas, ¿no? Y nosotros tampoco debemos dejarnos influenciar por las masas también, ¿no? A veces es difícil también compartir el evangelio para nosotros. ¿Por qué? Porque quizá estamos en medio de mucha gente que no es creyente, ¿no? Y de pronto sentimos vergüenza, o de pronto, no sé, escondemos a Jesucristo en nuestros bolsillos, ¿no? Y ahí lo dejamos. Ellos no hicieron eso, no se dejaron influenciar para nada, sino que siguieron constantes, decididos a Jesús. Eran siervos de verdad, pues, eran siervos de verdad, habían decidido, habían dejado su vida, entregado su vida realmente a Dios, tanto así que se veía hasta en su sudor, ¿no? En todo aspecto se veía que Jesús estaba con ellos. Versículo 68, entonces le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Aquí se muestra a Pedro como portavoz, ¿no?, de los demás, como portavoz de los demás. Y se le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, dice. Pedro como portavoz de los demás. Dice, ¿a quién iremos, no? Aunque cada uno de ellos no respondió individualmente, Jesucristo ya sabía los corazones de ellos, ¿no? Y no le era necesario escuchar una respuesta de la boca de cada uno. Recuerda que entre ellos estaba, ¿quién? Judas, ajá. Él sabía. Versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Hemos creído y si conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí se confiesa a Jesús como el santo, ¿no?, el consagrado para cumplir la tarea mesiánica, pues. Versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Dice. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Podemos ver la tremenda grandeza de Jesucristo aquí, ¿no? Jesucristo estaba atento a lo que Pedro estaba diciendo. Y mientras Pedro abogaba por los demás, en ese mismo momento Jesús estaba encarando a Judas. Estaba encarando a Judas, ¿no? Jesús y Judas frente a frente en ese momento. ¿Cómo crees que se sintió Judas? ¿Qué crees que fue lo que pasó por su mente, ¿no?, en ese momento? Mientras Pedro decía, nosotros, ¿no? Nosotros. Ahí estaba Judas también. ¿Qué creen que habría pasado por la cabeza de él, no? Quizá crees que habrá pensado, oh, qué bueno que me han incluido entre todos estos que te aman, ¿no? Así ya no te vas a enterar, ¿no? No, pues, no fue así. Mira lo que pasó. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, dice. Entonces, Pedro estaba hablando por todos, ¿no? Dice, y nosotros hemos creído, dice, y conocemos que tú eres el Cristo, ¿no?, el Hijo del Dios viviente, dice. Ajá. Pedro ni los demás podían ver lo que podía ver Jesucristo. Vamos a leer de nuevo versículo 70, dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El término diablo significa, pues, calumniador. Calumniador, acusador falso también. Calumniador, acusador falso, ¿no? Judas estaba gobernado por Satanás, pues, el cual usó, ¿no?, como instrumento también. La hipocresía siempre está relacionada con el infierno también. La hipocresía siempre está relacionada con el infierno. Y esta fue la actitud hipócrita que mostró también Judas. Mientras los demás se rebelaron con un carácter diferente, ¿no? Judas mostraba otra cosa, ¿no? Es loco porque cuando los otros decidieron, ¿te acuerdas? Los discípulos, cuando no estuvieron de acuerdo con Jesucristo, ¿qué hicieron? Se fueron, ¿no? Se fueron. Dieron media vuelta y dijeron, no estamos de acuerdo contigo, y se fueron. Pero en cambio, Judas no estaba de acuerdo, ¿no? Tenía un corazón falso, pero no se fue, sino que permaneció ahí con el grupo, ¿no? A pesar de que, bueno, estuvo con Jesucristo y todo, pero permaneció con el grupo, no se apartó de él como hicieron los demás. Él se quedó. Era un corazón realmente de hipocresía, tremenda hipocresía en la vida de él. Versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, ¿no? Y era uno de los 12, dice, uno de los 12. Vamos a leer de nuevo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón,
porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ajá. Esta era una nota explicativa de Juan, ¿no? Ya que escribió esto muchos años después, ¿no? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, ¿no? Y era uno de los 12. Entonces esta es una nota explicativa de él, ¿no? Ya que esto se escribió muchos años más tarde. Observamos otro punto importante también. Dice que el padre de Judas era Simón, ¿no? Y a este Simón se le llamaba Iscariote, dice. Iscariote. No estoy muy seguro de esto, pueden investigarlo, pero les puedo dar algunas pautas para que investiguen. El significado de Iscariote es hombre de Keriot. Hombre de Keriot. El significado de Iscariote es hombre de Keriot. Keriot, con Q. Keriot. Keriot era el nombre de una de las zonas, ¿no? de la región. Mira, dice Josué 15:20, dice: esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom, Capsel, Edad, Jagur, y en versículo 25 dice Azor, Adata, Keriot, Hezron, ¿no? Que es Azor, dice. Ajá. Aunque también había otro lugar el cual llevaba ese nombre también, Keriot. En Jeremías 48:24 dice: sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, dice, las de lejos y las de cerca. Entonces, para que tengan referencia, Jeremías 48:24, para que tengan una referencia, hombre de Keriot, no Iscariote. Bueno, este no es el punto, ¿no? Lo que observamos aquí es que Juan escribió con detalle, ¿no? Con detalle quién era este Judas, ¿no? Escribió con detalle, ¿no? Explicando bien quién era este Judas, para diferenciarlo del otro Judas, pues, que también formaba parte de los 12, ¿no? Por eso escribió con detalle. Versículo 1 dice: incredulidad de los hermanos de Jesús, dice, incredulidad de los hermanos de Jesús. Versículo 1. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Aquí dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, ¿no? Es muy probable que pudo estar meses en Galilea después de todos los eventos que hemos visto en ese lugar hasta ahora. Es probable que estuvo meses, ¿no? Posiblemente medio año estuvo ahí. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, ¿no? En ese hueco es posible que haya estado meses, ¿no? Ahí. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Los sucesos que ocurrieron durante este tiempo, durante estos meses, los vemos detallados en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? Y como referencia puedes tener Marcos capítulo 7 al 9. Marcos capítulo 7 al 9 como referencia. Versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dice. Se puede ver acerca de esta fiesta en Levítico 23, 34 al 40, la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 34 al 40, y en Números 29 también. En Números 29. Como referencia, esta fiesta se celebraba desde el 15 al 21 o 22 del mes séptimo. Se celebraba desde el 15 al 21 o 22 del mes séptimo, lo cual equivale aproximadamente a nuestro mes de octubre. ¿Qué significado tenía esta fiesta?
Era una fiesta de acción de gracias por la vendimia. Era una fiesta de acción de gracias por la vendimia. Pero no solamente se trataba de una fiesta de cosecha, no únicamente era una fiesta de cosecha, ¿no? Que era también entonces, era una conmemoración por la dirección divina. Era una conmemoración por la dirección divina a sus antepasados, ¿no? En la travesía que tuvieron por el desierto. Una conmemoración por la dirección divina a sus antepasados, ¿no? En su travesía, pues, que tuvieron por el desierto. Se puede pensar de esta fiesta que era una fiesta llena de gozo, llenísima de gozo, ya que esta fiesta se celebraba automáticamente después de la fiesta de la expiación, ¿no? Después de la fiesta de la expiación, o sea, después de la redención, ¿no? Se celebra, entonces de repente era una fiesta llena de gozo, ¿no? Porque se celebraba automáticamente después de la fiesta de la expiación. Versículo 3 dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, dice. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vemos tres cosas importantes aquí. Se le estaba pidiendo a Jesús que vaya a Judea, ¿no? Y muestre sus obras para que así puedan tener oportunidad de ver sus maravillas, ¿no? Se le estaba pidiendo eso, anda a Judea para que puedan ver, para que tengan oportunidad de ver las maravillas que tú haces, ¿no? Ese es como punto 1. Leamos de nuevo el versículo 4, dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, dice, ¿no? Dice, si estas obras, ¿no? haces, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es muy posible aquí que estén poniendo en duda las obras de Jesús, ¿no? Si estas obras haces, si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo. Es muy posible que estén poniendo en duda las obras de Jesucristo aquí. Es muy posible que hayan pensado, si verdaderamente haces esto, deberías mostrarlo, ¿no? A todo el mundo. Dice versículo 4, si estas cosas haces, ¿no? Manifiéstate al mundo, dice. Como punto 3, pensaban que Jesús debería de ganar la gloria y fama por una gran demostración de poder. Pensaban que Jesús debería ganar esa gloria, ¿no? Esa fama con una gran demostración, ¿no? Por una gran demostración de poder, ¿no? Entonces, versículo 4 dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Manifiéstate al mundo. Versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él, dice, ¿no? No vean a Jesús como el Mesías, pues, ¿no? Quien iba a demostrar quién era por medio de su sufrimiento en la cruz. No lo vean así. Después de la resurrección de Jesucristo, la actitud hacia Jesús cambió completamente después de la resurrección. Hechos 1, 13 y 14 vamos a leer. Dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos, dice, ¿no? Entonces esa actitud cambió totalmente, ¿no? Después de la resurrección. Hechos 1, 13, 14. Después de la resurrección de Jesucristo. No voy a tocar el tema ahora, si es que María pudo haber tenido más hijos o no. No voy a tocarlo. Pero es solo para que piensen. Cuando se menciona a Jesús como hijo de Dios Padre, se le menciona como el unigénito, ¿no? El unigénito. Y cuando se menciona a Jesús
como hijo pues de María, se le menciona no como el unigénito, sino como el primogénito, ¿no? Uno de muchos. Entonces, para que sepas, ¿no? ¿Es posible? Por supuesto que sí, pero no voy a tocar más el tema. Versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, ¿no? Siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, dice, ¿no? Cuando se habla del mundo aquí, se está hablando del reino del mal, pues. Cuando se habla del mundo aquí, se está hablando del reino del mal. El género humano apartado de la vida de Dios. El género humano apartado de la vida de Dios, ¿no? El cual estaba mostrando en ese momento, y lo muestra hasta ahora también, hostilidad, ¿no? A Dios y a su ungido también. Hostilidad a Dios y a su ungido. En este momento, este mundo estaba representado por la jerarquía religiosa, pues. Este mundo estaba representado por eso, ¿no? Por los líderes religiosos, ¿no? Y todos los que no creían en él también. ¿Por qué había tanto odio hacia Jesucristo? ¿Por qué había tanto odio hacia Jesús? Dice el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, dice. Porque yo testifico de él que sus obras son malas, ¿no? Por eso había mucho odio, pues. Versículo 8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, dice. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido, ¿no? Hay confusión en este versículo. Antes de pasar este versículo, cuando dice en versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, para que lo tengas en cuenta también. Una de las promesas grandes de Jesús que a veces no queremos escuchar es que él dijo que si lo sigues vas a ser perseguido también, pero a veces no queremos escuchar eso. Entonces, si tú testificas del Señor, el mundo, el género humano, ¿no?, que no está en Cristo Jesús, te va a detestar. Y es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? Nuestra decisión como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios está bien puesta, ¿no? Queremos agradar a Dios, definitivamente. Entonces hay que mantener ese, no solamente idea, sino ese corazón y esa decisión bien firme, pues, bien arraigada, ¿no? Bien firme. Seguimos a Dios. Entonces, no importa si es que pierdes amigos. Yo no me acuerdo que antes paraba rodeado de mucha gente, ¿no?, en el mundo. Ahora, bien raro que alguien llame y eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque saben, pues, de que tienes a Jesús en tu vida. Porque es difícil aceptarlo también para ellos, ¿no? Y es loco porque Dios te dice que lo busques a Él y lo demás vendrá añadido, ¿no? Busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, solamente abro mis ojos y a veces pensamos, sí, soy cristiano, ¿no? Y he perdido a todas mis amistades, yo sé, pero sé que es parte de ser cristiano, ¿no? Ya no me hablo con mis amigos de antes y eso. Y justo ayer fue loco porque ayer justo le digo a mi esposa, oye, hace tiempo que no veo a un amigo mío que es, bueno, en ese tiempo era mi mejor amigo, hace tiempo que no lo veo, ¿no? A Eric, le digo, hace tiempo que no veo a Eric, a mi mejor amigo, le dije. Es otro Eric. A mi mejor amigo. Y mi esposa me dijo, ¿estás seguro que es tu mejor amigo? Y yo, me hizo pensar mucho, porque definitivamente mi mejor amigo es Jesucristo. No tengo otro que pueda estar conmigo las 24 horas del día. Yo me puedo levantar a las 3 de la mañana y tiene tiempo para mí. Me puedo levantar a las 4 y tiene tiempo para mí. En cada momento, a cada momento tiene tiempo para mí.
pero muchas veces somos nosotros los que no tenemos tiempo para Él, ¿no? Jesucristo está diciendo, quiero hablar contigo. ¿Cómo? Cuando escuches la voz de Dios, nunca endurezcas tu corazón. Y yo sé que tú le escuchas. Cuando en tu corazón y en tu mente dice, abre la Biblia, abre la palabra. ¿Cuándo crees que Dios te pide que hables con Él? ¿Estás esperando que se abra el cielo y diga, habla conmigo? No. No. Es así. Cuando escuches la voz de Dios, nunca endurezcas tu corazón. Pero lo que hacemos nosotros, no queremos escuchar a Jesucristo, ¿no? Decimos un ratito y nos ponemos a hacer nuestras cosas y Él está ahí esperando con una sonrisa. Y de pronto tenemos otra cosa que hacer, un ratito, porque tengo que hacer esto, ¿no? Y Él está esperando ahí, sigue esperando. Cuando decides tomarte el tiempo para ir a buscarlo, no es que te recibe con una actitud mala, ¿no? O por fin tuviste tiempo para escucharme, ¿no? Ahora te voy a castigar o te voy a, no sé. No es así. Cuando abres la Biblia, ¿qué es lo que encuentras? Gozo, ¿no? Es como que a pesar de que tú le diste la espalda, Él te va a abrazar y te va a querer y te va a amar a pesar de todo lo que le hacemos. Es increíble el amor de Dios. No puedo comprenderlo. Es increíble, a pesar de que somos tan necios, ¿no? De que somos tan cerrados muchas veces, Él está ahí, Jesucristo está ahí, a ese momento. ¿No has hablado con Él una semana y de pronto abres la Biblia y te dice, por fin, te estaba esperando? Y lo ves ahí en su palabra con una gran sonrisa. Yo sé que lo puedes ver. Cuando escuches la voz de Dios, nunca endurezcas tu corazón entonces, ¿no? Dice versículo 7, dice, no puede aborreceros no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sí, el mundo nos aborrece, ¿no? Porque está en pecado. Pero ¿cuánto hemos ganado nosotros? Abre los ojos y mira a tu alrededor a ver si no tienes amigos. Y no solamente amigos, sino hermanos en Cristo. Hermanos, son hermanos. Te puede dar algo más el Señor. Y no solamente tienes amigos, no solamente tienes hermanos, sino que tienes al mismo Dios contigo. ¿Cuánto más te puede dar? A veces estamos tristes porque hemos perdido a alguien, ¿no? Un compañero, no sé. Ya no me hablo con mis amigos. Oh, qué pena. Dios tiene más para ti, no solamente para ti, sino para ellos también, cuando decidan recibir a Cristo en sus vidas. Es increíble el amor del Señor. Vamos de nuevo al versículo 8. Dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, dice. Mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces hay una confusión en este versículo al leer la palabra todavía no, ¿no? Todavía no se ha cumplido, ¿no? Aún no se ha cumplido, ¿no? No vemos ese aún no se ha cumplido, sino que vemos un no, tajante, muchas veces, ¿no? La confusión, entonces, es que en versículo 10 vemos que Jesús sube, en versículo 10 más abajo, vamos a ver que Jesús sube, ¿no? Dice, uno puede imaginar que cuando Jesús dijo esto, cuando dijo, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, uno puede pensar que Jesús habla aquí de un tiempazo, de un tiempote, ¿no? Por eso hay confusión aquí en este versículo. Piensan que es un tiempazo que tenía que pasar, pues. Entonces, esto no fue así en realidad. Vamos a leer versículo 10, a ver si lo tengo. Oh, no está. Oh, sí, aquí está. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió, dice, a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, ¿no? Sino como en secreto. Vamos a retroceder un poquito y hay distintas explicaciones para este texto que si quieres puedes anotar. Algunos piensan que pudo haber dicho, como uno, en primer lugar, no subo para manifestarme como el Mesías, ¿no? No subo para manifestarme como el Mesías. Otros piensan que quiso decir, no subo, sino que lo haré en secreto, ¿no? Lo haré en secreto. Y otros piensan que Jesús cambió de idea, ¿no?
o su padre cambió los planes para él, que no era así en realidad, ¿no? Entonces hay que recordar algo importante. Jesús no dijo pues que no subiría, no dijo que no subiría, él dijo que aún no había llegado el tiempo adecuado para subir a la fiesta, dijo, todavía no había llegado el tiempo adecuado, ¿no? Versículo 9 dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, dice, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces Jesús esperó un tiempo, ¿no? El tiempo que le parecía adecuado subir. Y cuando le pareció ese tiempo adecuado ya subir, lo hizo, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, y no abiertamente, sino como en secreto. Entonces, no tiene que haber confusión en este versículo en realidad. ¿Entendieron? ¿No? ¿Entendieron o no? ¿Sí? Voy a explicarlo, a ver si puedo explicarlo de nuevo rápidamente. Dice el versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, ¿no? Dijimos que hay confusión en este versículo, porque hay algunas personas que ven este versículo cuando dice aún no se ha cumplido, muchas personas ponen ese aún no como un no tajante, ¿no? Entonces, ¿cuál era la confusión? Que en versículo 10, un poco más abajo, vemos que Jesucristo sube, después de un tiempito, pues, no tuvo que pasar un tiempazo, ¿no? Para que Él suba. Entonces, esa es la confusión, ¿no? Pasó nada más un tiempito, ¿no? Entonces, hablamos que hay distintas explicaciones para esto, que algunos piensan que pudo haber dicho, ¿no? No subo para manifestarme como el Mesías, no subo sino que lo haré en secreto, y que Jesús cambió de idea, o que su padre cambió los planes para él, que Jesús cambió de idea diciendo como, mejor creo que sí voy a subir, ¿no? Y fue, ¿no? O que su padre cambió de idea y dijo, no, ¿sabes qué, hijo? Mejor sube, ¿no? Algo así. Pues no fue así, ¿no? Como dijimos, hay que recordar algo importante, ¿no? Jesús no dijo que no subiría, Él dijo que todavía no había llegado el tiempo, y no tuvo que pasar un tiempazo, sino que pasó un tiempito, ¿no? A veces cuando uno escucha, aún no ha llegado el tiempo, uno puede imaginarse, wow, el tiempo entonces será de acá unos años, ¿no? Ha tenido que haber pasado acá unos años, ¿no? Para que llegue el tiempo realmente. Pero no fue así. Cuando dijo, aún no ha llegado el tiempo, se refería a un tiempo corto, Por eso entre este versículo y versículo 10, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Porque si vas al versículo 10, te puedes confundir. Porque primero dice, aún no, y en versículo 10 dice, ya estoy subiendo. ¿Entiendes? ¿Sí? Si no entiendes, después te puedo explicar mejor. Exacto, ajá. Lo que quiero que tengan en claro es que entre versículo 8 y versículo 10 no es un tiempazo que pasó, no fue un tiempazo que tuvo que pasar, sino que Jesús dijo, aún no ha llegado el tiempo todavía, ¿no? Y quizá pasaron un poco tiempo y Jesús dijo, bueno, ya, ahora sí es el tiempo de que yo pueda subir, ¿no? Más o menos es eso. Espero que hayan entendido. Dice versículo... ¿Cómo? Ajá. Ya, vamos a dejar ese tema ahorita porque no es tan importante. Solo quiero que lo tengan quería que lo tengan en claro nada más. Al final podemos después explicar no es difícil. Parece complicado. Quizá no lo estoy explicando muy bien.
al final les explico mejor. Vamos a seguir con la clase. Versículo 10 dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos, dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, ¿no? Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿No? Las intenciones de los judíos para buscar a Jesús no eran amistosas, pues, no eran nada amistosas. ¿Dónde vemos eso? En Juan 5:18, ¿no? Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, dice, haciéndole igual a Dios, ¿no? Entonces, las intenciones de ellos no eran nada amistosas. Y en Juan 7:25 también, Juan 7:25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Entonces, no tenían en realidad, no tenían intenciones amistosas, ¿no? Versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, dice. De nuevo, versículo 12, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, ¿no? Unos veían a Jesús entonces como alguien que trataba de hacer el bien, ¿no? Moralmente justo, no veían a un impostor, pues. Mientras otros veían a un falso profeta, alguien que solo estaba interesado en atraer a las masas, ¿no? Con fines egoístas, pues, con fines egoístas. Versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, dice. Entonces vemos que las opiniones solamente quedaban en susurros, ¿no? Nadie quería exponerse a decir algo inadecuado en ese momento. ¿Por qué? Por una posible expulsión de la sinagoga, ¿no? Entonces, la historia se vuelve a repetir hoy en día también, ¿no? A pesar de que sabemos la verdad también, muchas veces nos cuesta hablarla, ¿no? Vivirla también, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijimos hace un rato, podemos ser expulsados de la sinagoga que pensamos estar nosotros también, ¿no? Podemos ser expulsados del entorno, ¿no? De la gente que nos rodea también. Era ese mismo temor, ¿no? También ese tipo de miedo de ser expulsado de eso, ¿no? Y salir de las habladurías, ¿no? Mucho orgullo en su corazón. Entonces, versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, dice. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dice aquí, mas a la mitad de la fiesta. La fiesta en su totalidad duraba una semana. Una semana. Entonces Jesús subió a la mitad, ¿no? A la mitad. Y ahí está lo que estábamos hablando. Ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? De que cuando hablamos, ¿no? Tuvo que pasar un tiempo, porque todavía no era el tiempo adecuado. Ahí está, ¿no? Pasó como, dice, subió a la mitad de la fiesta. Entonces, a Jesucristo le pareció adecuado subir después de ese transcurso de tiempo. Y subió. Eso es lo que se quería tratar de explicar. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Dice. Vemos aquí que la ira de los judíos explotó la ira, y a veces la ira explota de esa manera, ¿no? No necesitas golpear a alguien, sino con una ofensa también haces tanto daño, y a veces pensamos que si no tocamos a alguien, nuestro corazón está limpio, no está bien.
Pero ve e insulta a alguien y después ríete, ¿no? Después ríete, como para apaciguar bien. Es una bromita, ¿no? Y en tu corazón estás, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. A mí en realidad no me gusta estar poniendo sobrenombres y esas cosas, porque afecta. Y me acuerdo de una historia de alguien que quizá te parece chistoso, pero cuando esta persona lo contó, no lo contó riéndose. Dice que era un hombre que estaba perdiendo el cabello, y de pronto en su cumpleaños viene su nieta, o creo que vino la familia, no sé, y le dieron una caja, y en la caja había un peine, pero el peine nomás tenía un diente. De verdad, solo tenía un diente. Y dice que la gente de la familia estaba de pronto, oh, qué chistoso, ¿no? Sí, abuelito, el mundo abuelito, sí, qué chistoso. Y el abuelito estaba como, sí, ¿no? Y se rió con ellos y todo. Pero dice que eso después hizo que entre en una depresión terrible, ¿no? Tanto así que estuvo a punto de terminar su relación con el Señor. Por eso, por algo que parece tan simple, tan tonto, tan gracioso, ¿no? Hizo eso. Y tú sabes, ¿no? Y yo sé que cuando alguien viene y hace una broma, ofende, no te gusta a ti. A mí no me gusta, ¿no? De pronto te ríes o haces... pero en tu corazón te sientes bien. No. Eso tenemos que tener en cuenta también. Jesucristo nos está enseñando de eso, ¿no? El gran mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí no me gusta eso, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, a tu hermano. ¿A ti te gusta eso? A mí no. En ese aspecto tenemos que ser bien transparentes también, como creyentes, como cristianos, ¿no? A veces simplemente aceptamos las bromas, aceptamos las cosas, pero qué mejor que decirle a alguien, ¿sabes? No me gusta lo que estás haciendo, no me gusta que estés bromeando, no te sientas corto en hacerlo, no me gusta que bromees así porque estás afectando mi vida, no me gusta que hagas eso. Y estoy seguro que si esa persona sigue a Cristo va a comprender también, va a entender que eso no está bien. Entonces hay que tener cuidado con las bromas, porque eso también es un obstáculo para tener una buena relación con el Señor. Jesucristo no andaba por ahí insultando a todo el mundo, ¿no? Y en su palabra te dice, sed perfectos, como yo soy perfecto, dice. Entonces, eres perfecto con bromas, ¿no? O con burlas, ahí insultando a los demás. Pues no, perfecto, dice. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas también, ¿no? Nuestro testimonio como creyentes, y no solamente el testimonio, sino nuestro corazón, ¿no? Un testimonio de verdad, pues. ¿No? Entonces hay que meditar en eso, también, ¿no? Es chistoso. Entonces, y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Dice, ¿no? Se estaban burlando, ¿no? El coraje que tenían, ¿no? Explotó en una exclamación despectiva aquí, ¿no? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado, no? Qué chistoso. Versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿no? Ningún hombre, pues, se le pudo haber enseñado esa doctrina, ¿no? Y ten en cuenta siempre eso también. Quizá te asombraste algún día por la enseñanza de alguien, ¿no? Quizá cuando terminó esa enseñanza vas y le dices, hey, tu enseñanza estuvo bien. Tu enseñanza estuvo perfecta, ¿no? Tu enseñanza. Ese versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, ¿no? ¿Dónde estamos colocando los ojos, no? ¿A quién estamos viendo realmente? ¿Quién es el que está enseñando realmente? Hay que tener cuidado con eso, porque el pecado es bien sutil. Y cuando vemos a alguien así, de pronto Dios, ¿dónde está? Sino que vemos a esa persona como el Dios, ¿no? Como Dios. Y de pronto quieres que esa persona esté aquí parada enseñando,
porque dice, sí, es que sus enseñanzas son increíbles, ¿no? Son tremendas. Pero cuando viene alguien con otro estilo de enseñanza, me aburre, o sea, me duermo, no quiero, ¿no? No quiero. No, prefiero enseñar, no sé, estudiar con el otro pata, ¿no? Porque es más, no sé, tiene corte pentecostal, pues, ¿no? Me anima, o sea, como para gritando, entonces me despierto, ¿no? Eso es así. La enseñanza viene de Dios y cada palabra que se está diciendo es palabra de Dios. Si estás realmente enfocado en la enseñanza, no te va a importar. Así el Señor es un burro, ¿no? Y lo pare aquí. No te va a importar eso, porque quieres escuchar la voz del Señor. Y el Señor usa a quien quiere y como quiere. Y te está sentando ahí para que tú escuches atentamente, ¿no? Entonces, no comencemos a endiosar a las personas, porque nosotros somos lo necio, lo vil y lo menospreciado, ¿no? Yo no soy un autodidacta, ¿no? Yo no estoy enseñando porque te tengo que enseñar, porque es mi doctrina, no es mi enseñanza, ¿no? Primera de Diego, no sé qué. No, no es así. No es mi enseñanza, es la enseñanza del Señor, ¿no? Yo no soy así, ¿no? Si yo te hablo de mi boca, mejor que no te hablo de mi boca, de verdad, porque te mandaría al fondo y bien al fondo. Es palabra de Dios. Entonces, versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, ¿no? O si yo hablo por mi propia cuenta, dice. Eso quiere decir que si no hay un verdadero deseo de obedecer la voluntad de Dios según se manifiesta en su palabra, si no hay un verdadero deseo de obedecer esa voluntad de Dios según se manifiesta en su palabra, no se encontrará un verdadero conocimiento, no se encontrará ese verdadero conocimiento, tanto intelectual como experimental también, ¿no? No se encontrará ese verdadero conocimiento, ¿no? Espiritual, pues, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice, ¿no? Entonces necesitamos anhelar eso, ¿no? Yo recuerdo que no podía leer la Biblia también, no podía leer la Biblia, jamás en mi vida había leído un libro, o hace tiempo en el colegio, que me obligaron a leer un libro, tuve que leerlo para sacarme buena nota. Pero jamás había leído un libro porque yo quería, porque me apasionaba, ¿no? Jamás, jamás. Y recuerdo un día que tenía la Biblia enfrente y dije, Dios, quiero entender, dame eso, quiero conocerte más. Yo quería ser el más sabio o el que tiene más conocimiento o que cuando me preguntas yo sé, ¿no? No quería eso yo en mi vida, sino que lo que quería era conocer a Dios. Eso es lo que quería. Y sabía que por medio de la palabra de Dios yo lo iba a conocer. Y sabía que no había otra forma más que eso. Entonces fue cuando yo pedí, Dios, abre mi corazón y permite que yo entienda, porque es la única forma como yo te puedo conocer. Permite que yo pueda entenderte. Y si tú crees en Dios, puedes creer que en ese mismo instante mis ojos, ese velo que estaba ahí, ¡pah!, se reventó. Y abrí la Biblia y no solamente estaba leyendo, sino que era la voz de Dios ahí, hablándome. Y dije, wow, ¿este libro qué es de tercera dimensión o qué? Y me di cuenta de que Dios podía hablarme de esa forma, pero cuando lo anhelé, cuando quise. ¿Te apasiona a ti la palabra de Dios? Mi corazón se va a salir de su sitio. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, ¿no? O si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si no hay un verdadero deseo de obedecer la voluntad de Dios, según se manifiesta en su palabra, no se encontrará un verdadero conocimiento, pues, ya sea intelectual, ¿no?, espiritual, ¿no?, experimental.
Versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, dice. Si esta gloria de Dios es ideal al que está escuchando, ¿no? Si esta gloria de Dios es ideal al que está escuchando, el que está escuchando va a poder detectar también que esta gloria es ideal para el que está hablando también. Lo repito, si esta gloria es ideal para ti, si estás buscando al Señor verdaderamente en su palabra, te vas a dar cuenta que esa gloria que tú estás buscando es la misma gloria que yo estoy buscando también y que es ideal para mi vida. Vas a detectar eso, ¿no? Vas a detectar si te estoy engañando o no, porque buscas a Dios también con pasión, ¿no? Con mucha pasión. Necesitamos buscar al Señor y saber más de Él, ¿no? Poder reconocer sus palabras, cuando son sus palabras y cuando no son sus palabras, ¿no? Cuando es el enemigo. Porque acuérdate que el enemigo también usa la palabra para destruirte. Usa la palabra para destruir. Entonces, ¿cuándo detectamos eso? ¿Cuándo detectamos? Cuando buscamos realmente en nuestro corazón a Dios, ¿no? Lo conocemos tanto que no podemos confundirlo, pues. La palabra dice también, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? No solamente es el hecho de que tú puedas ver a alguien que predica muy bien la palabra de Dios, ¿no? No solamente es el hecho, no solamente puedes identificarlo de esa manera, ¿no? Oye, qué bien predica la palabra este Señor, entonces debe estar lleno del Señor, ¿no? Porque Diego dijo que la misma gloria, ¿no? Y el ideal, es el mismo ideal que tiene ahí el que está compartiendo, ¿no? Pero no solamente lo puedes identificar así, ¿no? La palabra dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis también. Y acuérdate de algo importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. Y lo he repetido, creo. Que el hecho de ser usados no implica de que tú o que seamos aprobados nosotros, ¿no? El hecho de ser usados no implica que seamos aprobados. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 19 dice: nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Dice, ¿por qué procuráis matarme? Recuerda que estos hombres se jactaban de ser discípulos de Moisés. Se jactaban de ser discípulos de Moisés. Juan 9:28 dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, dice, ¿no? Y también se jactaban de estar en la cátedra, de Moisés. Mateo 23:2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés, ¿no? Estos hombres habían recibido el Torá, ¿no? Torá, toda la ley, ya sea civil, ya sea ritual y moral, ¿no? Y todo esto lo recibieron por intermedio de Moisés. Mateo 23:2. Entonces estos hombres recibieron Torá, toda la ley, ¿no? Ya sea ritual, civil, moral también. La ley moral, resumida en los 10 mandamientos también, la ley moral. Todo esto por intermedio de Moisés. Vamos a leer de nuevo el versículo 19. Dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, ellos querían pues ofender a Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús hace que esa ofensa rebote también en ellos, ¿no? La ley de Moisés se podría resumir en la palabra amor.
La ley de Moisés se podía resumir en la palabra amor. Sin embargo, lo que había en el corazón de ellos era odio, era destrucción, ¿no? Había eso, odio, destrucción. Entonces, Jesucristo les dio de su propia medicina, pues. Su propia medicina, no hizo que rebote lo que ellos estaban hablando. Versículo 20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Recuerda que entre la gente que escuchaba habían personas también con corazón sincero. Aquí quiero que pongas tu atención. Estas personas se sintieron desubicadas, pues, cuando Jesús dijo, que procuraban matarlo, ¿no? Que iban a matarlo, se sintieron desubicadas, ¿no? Y dijeron ellos como, tienes un demonio tienes. Vamos a leer de nuevo versículo 20, dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte, no? Esta gente no sabía que los líderes religiosos ya habían planeado en su corazón eliminar a Jesús, ¿no? Entonces para ellos, cuando Jesús dijo van a matarme, fue como un baldazo de agua, ¿no? Un baldazo de agua. Entonces dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Quién va a matarte, no? Lo podemos entender de esa manera. Lo podemos entender de esa manera. Entonces, fue la reacción que tuvieron ellos, la gente que realmente tenía un corazón sincero, ¿no? Hacia él. ¿Quién procura matarte? Porque en realidad no sabían, pues, que estaban planeando en sus corazones, los líderes religiosos, eliminar a Jesucristo. Versículo 21 dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis, ¿no? Esto no quiere decir que Jesús solo haya hecho una sola obra, sino que la obra que hizo con el hombre de Betesda, ¿te acuerdas? El hombre de Betesda la hizo en el día de reposo, ¿no? Y este milagro fue la ocasión para que los líderes religiosos busquen eliminarlo, ¿no? Por eso dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. No es que él haya hecho una sola obra entonces, sino que está hablando de la obra que hizo con el hombre de Betesda, con el paralítico, ¿no? Lo sanó en día de reposo, ¿te acuerdas? Y eso fue lo que, ¡pum!, derramó el vaso, ¿no? Entonces se está refiriendo a esta obra, por eso dice, una obra hice y todos os maravilláis, enfocándose en esta obra del hombre de Betesda, el estanque de Betesda. Versículo 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesucristo lo que hizo aquí para mostrar la débil crítica pues de ellos, ¿no? Lo que hizo, les da el ejemplo de la circuncisión aquí. Y esta ley se practicó mucho antes de Moisés también, mucho antes de Moisés, ¿no? En el tiempo de los padres, pues, ¿no? De los padres, ¿no? Que lo habían precedido. Esto lo vemos rápidamente, apunten, Génesis 17, 9 al 14. Génesis 17, 9 al 14. Génesis 17, 23 al 27. Génesis 17, 23 al 27. Y Génesis 21, 4. Génesis 21, 4. Según esta ley, el niño debía ser circuncidado en el octavo día. En el octavo día, después del nacimiento. Cortaban su prepucio, la circuncisión. Dice el versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, atiende bien este versículo, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Jesús está diciendo aquí, si el octavo día de la circuncisión cae en día de reposo, imagínate que
el día octavo de la circuncisión cae en día de reposo. ¿No cumplirían con la circuncisión para no quebrantar la ley? Les estaba diciendo a ellos, ¿no? Si el octavo día del día de la circuncisión cae justo en el día de reposo, ¿ustedes acaso no harían la circuncisión igualmente para no quebrantar la ley de la circuncisión? Entonces están contradiciendo, ¿no? Ahora se enojan conmigo, ¿no? Jesucristo, ¿no? Porque yo sané al paralítico en el día de reposo, ¿no? ¿Qué están haciendo, no? Se están contradiciendo. Y este era un argumento que definitivamente en ese momento no se pudo discutir, ¿no? Imagínate la cara de ellos. ¿Qué podían responder? Sí, pero la ley, ya. Y Jesús siempre hacía eso porque era lo máximo, es lo máximo, pues. No había, dejaba sin respuestas a todo el mundo, ¿no? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Ya no podían decir nada. Versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Este es el Cristo. Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea, dice. La idea de que los líderes religiosos podían haber llegado a la conclusión de que Jesús era el Cristo se desvanece totalmente cuando dicen que el lugar de origen de este hombre era conocido, ¿no? Ellos pensaban que el origen del Mesías sería desconocido, totalmente desconocido, ¿no? Entonces desvanece la idea, ¿no? De que los líderes religiosos hayan podido pensar de que Jesús era el Cristo. Versículo 27 de nuevo dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, dice. Nadie sabrá de dónde sea. Versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, dice, ¿no? ¿Qué más dice en ese versículo? Es verdadero, ¿qué más? A quien vosotros no conocéis. Ajá, me comí ese. Entonces, uno podría entender la exclamación aquí como pregunta, ¿no? Así que me conocen y saben de dónde vengo, así que me conocen ustedes y saben de dónde vengo, ¿no? En ambos casos se entiende de la misma manera, tanto en exclamación como en pregunta, ¿no? Se entiende de la misma manera. Me conocen y saben de dónde vengo, ¿no? Eso se puede entender como, eso es lo que ustedes piensan en realidad, pero no saben en realidad de dónde vengo, porque no entienden nada, no están entendiendo nada. Hablando de sentido espiritual, ¿no? Versículo 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió, dice, de él procedo, ¿no? No se está hablando aquí de un Jesucristo creado, por si acaso, o de él procedo, ¿no? Sabemos que Jesús estuvo desde siempre, ¿no? El verbo, ¿no? Hemos estado viendo eso, estuvo desde siempre. La idea de que Jesús vino o procedía del Padre es bastante común en este evangelio, ¿no? La idea de que Jesús procedía, ¿no? O vino del Padre es bastante común. Hay críticos, hay gente que ve a Jesucristo como parte de la creación, ¿no? Haciéndolo simplemente un hombre, ¿no? Quizá cogiendo este versículo también. ¿Y esta duda por qué es? Pues debido a su incredulidad, simplemente. Debido a su incredulidad, ¿no? Simplemente no quieren ver, ¿no? No quieren ver. Quieren ver simplemente lo que ellos quieren ver, nada más. Es debido a su incredulidad. Versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y esto es interesante porque aunque Jesucristo se encontraba rodeado de peligro, ¿no? Rodeado de gente hostil, ¿no? Los líderes hostiles, Jesucristo en realidad estaba libre de todo peligro. Estaba libre de todo peligro, porque no era la voluntad del Padre que ocurriera nada todavía en esos momentos, ¿no? Y tienes que recordar algo también en tu vida.
que tú eres indestructible hasta que la voluntad de Dios se haya cumplido pues en tu vida. Versículo 31 dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace, dice. Dice, muchos creyeron. Este versículo suena como contradictorio, ¿no? Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. A veces como que no se entiende muy bien ese versículo. Dice que muchos creyeron. Sin embargo, estas personas estaban dispuestos a aceptar a Jesús como un Mesías político, pues, ¿no? El Mesías político de sus sueños, ¿no? Basaban su actitud en milagros, ¿no? Y relatos también maravillosos, ¿no? Relatos maravillosos que ellos habían podido haber escuchado. Este versículo vamos a tratar de entenderlo un poco mejor. Como dijimos, parece una contradicción. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Dice que muchos creyeron, pero después parece que están esperando al Mesías. Aquí lo que ocurre, dice, vamos a leer de nuevo con detenimiento. Dice, muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Aquí se presume una respuesta negativa. ¿No? Imagínate, aquí no está la persona respondiendo, pero imagínate alguien respondiendo: definitivamente no, no puede haber otro. Cuando dice, y muchos de la multitud creyeron en él, ya, sabemos eso, que muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que éste. ¿Habrá otro más grande que éste? ¿Habrá otro más grande que éste? ¿Que Jesús? Y ahí imagínate a otra persona diciendo: definitivamente no va a haber absolutamente nadie más grande que este Jesús, ¿no? ¿Entienden? ¿Sí? Entonces aquí se presume una respuesta negativa, no es que hay contradicción. Versículo 32, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús, dice. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, ¿no? Vemos aquí en este versículo la afirmación, ¿no? Del versículo anterior también. Cuando los fariseos oyeron esto, se pusieron alerta, dice, ¿no? ¿Qué fue lo que escucharon? Que creían que en Jesús, ¿no? La gente creyó y creía en Jesús como el Mesías. Entonces dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, porque ya estaban escuchando que la gente estaba creyendo en él, no en Jesucristo. Versículo 33 dice, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, ¿no? Todavía faltaba un poco de tiempo entonces para que la voluntad del Padre se concrete, ¿no? ¿Y luego qué? Regresaría al Padre. Versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. La nación judía buscaría la liberación desesperadamente, ¿no? Puedes anotarlo. Amós 8, 11 al 12. Amós 8, 11 al 12 dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, dice. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8, 11 y 12. Y Proverbios 1, 24 al 27, si no me equivoco, creo que era 28, lo pueden leer después al 28, pongan 24 al 28, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad
llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice, ¿no? ¿Y cuál será la consecuencia de esto, el no querer escuchar? Juan 8:21. Juan 8:21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, ¿no? Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En vuestro pecado moriréis, dice. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Dice. Ellos estaban burlando de Jesús, en realidad, diciendo estas cosas. Cuando menciona a los griegos aquí, no se está hablando de los judíos de habla griega, no se está hablando de eso, sino de la raza griega, en realidad. Y en realidad esta era la intención de Jesús también, llegar a ellos, ¿no? Trabajar entre los griegos mismos también. Y es loco porque ellos no se están dando cuenta que ellos mismos, ¿no? Lo que se estaban burlando, no se estaban dando cuenta de que estaban hablando profecía en realidad, porque fue así. Entonces, en Juan 12:20 vemos eso, ¿no? Los griegos le interesaba, ¿no? El evangelio, se interesaban por el evangelio. Dice Juan 12:20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar, dice, en la fiesta. Leamos de nuevo versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Entonces, tenían la idea errónea de que Jesucristo se estaba yendo vencido, pues, ¿no? Ya no pudiste con nosotros, entonces, chao, pues, no anda con los griegos, ¿no? Cuando en realidad todo estaba ganado ya, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta eso también, que la palabra de Dios nunca llega vacía también, ¿no? Jesucristo nunca hizo nada en vano, pues, nunca hizo nada en vano, y es la misma actitud que debemos de tener nosotros cuando compartimos el Evangelio. A veces compartimos y dice, pero nadie escuchó, no hay nadie escuchando, ahí hemos ido al parque y la gente no quería escuchar, pero ¿por qué están ahí a tu alrededor si no están escuchando? Querían escuchar, tenían hambre del Señor, si no, no hubiesen estado parados ahí. La palabra de Dios nunca llega vacía, entonces jamás te desanimes por compartir el Evangelio. Tu función es simplemente transmitir el Evangelio, ¿no? Esa es tu función, obedecer a Dios y estar donde Él te quiere, nada más. Versículo 36, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Si no aceptaban a Cristo en sus vidas, cualquier otra búsqueda a Dios definitivamente iba a ser en vano, ¿no? Y cuánta gente engañada hay hoy en día también, buscando a Dios de una manera errónea, ¿no? Buscando a Dios en caminos que no son caminos correctos, ¿no? Sabemos nosotros cuál es el camino. Y eso nos motiva más todavía, más a compartir el Evangelio. Versículo 37, ríos de agua viva, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. Y esto es interesante. El último día y gran día de la fiesta, el último día y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y por qué crees que Jesucristo alzó la voz en ese momento? Recuerda todo lo que motivaba a Jesucristo para hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué era? Lo más grande. Fuera de la voluntad. Amor, ¿no? Amor. Entonces dice, el último y gran día de la fiesta de Jesús se puso en pie y alzó la voz, dice. El último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Puedo imaginarme en ese momento un Jesucristo lleno de amor. Era el último día de la fiesta. No me imagino a un Jesús como se puso en pie y comenzó a gritar, no sé, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No me imagino eso. Sino me imagino un Jesucristo levantándose sabiendo que era el último día de la fiesta y quizá con los ojos llorosos diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Con un corazón convencido, viendo a la multitud en ese momento, sabiendo realmente lo que les iba a pasar si no aceptaban.
de Él en su vida. Un Jesucristo lleno de amor. Alzó la voz entonces por amor, ¿no? Por amor. Los que tienen esposa aquí, aunque el amor no es igual, ¿no?, al de Jesucristo, pero cuando hablas y le dices a tu esposa, te amo, ¿no? No le dices, te amo, ¿no? No le dices así, ¿no? Sino que tu actitud en ese momento cambia, ¿no? Tu corazón empieza a latir, tus sentidos en totalidad aumentan, comienzan a aumentar, ¿no? Y dices, te amo. No dices, oye, te amo, ¿ah? No, te amo. Porque cuando sientes algo así en tu corazón, te amo, ¿no? Y Jesucristo hizo lo mismo, se puso en pie en ese momento y alzó la voz y dijo, vengan a mí, ¿no? El que tiene sed, venga y beba. Fue el corazón de Jesucristo en ese momento. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, dice, ¿no? Se hace mención aquí de la tercera persona de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba aquí presente, ¿no? Desde un sentido pues indicativo, lo estaban indicando aquí, ¿no? El Espíritu Santo. Y la razón por la cual no se manifestó en su totalidad era porque Jesús aún no había sido glorificado, ¿no? Como dice al final en versículo 39, ¿no? Porque Jesús no había sido glorificado, dice. Y Juan 16:7 dice, pero yo os digo, Juan 16:7, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, dice, ¿no? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sabemos que Jesús entonces era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Y como hombre estaba limitado, pues, a mantener esa relación estrecha, ¿no? Esa gran relación estrecha que ahora nosotros podemos tener con Él, con Dios, a través de su Espíritu, ¿no? Entonces aquí se menciona al Espíritu Santo, ¿no? En forma indicativa a Jesucristo. Jesucristo tuvo que ir, pues. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, no iba a poder mantener ese amor entre Dios y tú, como lo muestra ahora mismo a través de su Espíritu. Y allí nos está mostrando más todavía el gran amor de Dios para cada uno de nosotros, queriendo tener una gran relación personal con cada uno de nosotros y ver por cada uno de nosotros, y amarnos a cada uno de nosotros y darnos ese gran amor a cada uno de nosotros. No voy a entender jamás el amor de Dios en mi vida. Es tremendo, es tremendo. ¿Quieres saber más? Busca al Señor más, entonces. Como la mujer samaritana, no, ya no solamente creas por mi dicho, sino que ve tú y búscalo. Es lo que ellos hicieron, ¿no? Y después dijeron, ya no solamente creemos por tu dicho, mujer, sino que ahora creemos porque hemos pasado tiempo con Él. Y ahora lo conocemos más, ¿no? Gracias porque Dios te usó, bacán. Pero ahora lo conocemos nosotros y tenemos una relación con Él. Y eso es lo que tenemos que anhelar cada uno de nosotros, pues. Eso es todo, vamos a orar. Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres Dios. Tú dijiste, no, Dios mío, yo soy. Y todo te pertenece a ti. La gloria es para ti únicamente, Señor, para nadie más que para ti, Dios Todopoderoso. Nos habla, Señor, a través de tu palabra, porque quieres que tengamos una relación contigo, una relación tremenda de amor, viva y verdadera, Señor. Enséñanos, Jesús, enséñanos a poder vivir realmente ese gran amor tuyo. Háblanos más y más. Y como siempre, Señor, pidiendo en oración, permite que seamos siervos fieles y siervos reales, Señor. Soldados tuyos, Dios, de verdad.
y poder manifestar tu amor al mundo, Señor, por medio de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en nosotros, Señor, porque somos esclavos tuyos, Señor. Gracias, Dios mío. En tu nombre, Señor. Amén.